La energía nuclear es aquella que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos. Se puede obtener mediante la división del núcleo, denominada fisión nuclear, o la unión de dos átomos, fusión nuclear. Generalmente esta energía se aprovecha para generar energía eléctrica, aunque se puede utilizar en muchas otras aplicaciones. Una de ellas, para crear armas de destrucción masiva, y este es el tema que más controversia genera. La situación de la energía nuclear es diferente en cada uno de los países. Esto tiene que ver con la política energética, las necesidades y los recursos técnicos y económicos de cada país. España, por ejemplo, inició su proyecto nuclear con mucha fuerza, pero posteriormente se aprobó el decreto de la moratoria nuclear en el que se bloquearon 5 de los 7 proyectos de centrales nucleares en curso. En cambio, Chile está apostando por el estudio y el uso de la energía nuclear como fuente de desarrollo. Cuando se habla de energía nuclear, muchas veces se le da una connotación negativa porque por lo general se la relaciona con las armas de destrucción masiva. Sin embargo, la energía nuclear tiene muchos otros usos que pueden ser beneficiosos para la vida humana. La energía nuclear se utiliza en muchos otros aspectos de nuestra vida cotidiana y en el campo científico. Es muy interesante porque es una disciplina o un fenómeno que entra a ser realmente usado y descubierto por la humanidad a mitad del siglo XX. Y presenta ribetes extremadamente interesantes porque cambia mucho la geopolítica internacional, fundamentalmente en el manejo de las estructuras de fuerza. Entonces el uso de la energía nuclear tiene 3 grandes usos. En lo que hace a la energía nuclear para la generación de energía eléctrica, mediante un procedimiento bastante sencillo, la energía nuclear en su proceso de fisión nuclear calienta el agua. El agua al calentarse genera vapor, el vapor me mueve una turbina, la turbina me mueve un generador y el generador me genera energía eléctrica. En el fondo opera simplemente como un calentador. Esta energía es utilizada en varios campos, como por ejemplo en aplicaciones industriales con fines de análisis y control de procesos, aplicaciones médicas, en diagnóstico y terapia de enfermedades, aplicaciones agroalimentarias, en la producción de nuevas especies, tratamientos de conservación de los alimentos, lucha contra las plagas de insectos y preparación de vacunas. Los usos en geofísica y geoquímica que aprovechan la existencia de materiales radioactivos naturales para la fijación de las fechas de los depósitos de rocas, carbón o petróleo. Para dar un ejemplo concreto en cuestiones médicas, la especialidad de medicina nuclear, que emplea radiaciones ionizantes para el tratamiento de tumores malignos, se conoce como radioterapia. Cuando se emplean fuentes radioactivas no encapsuladas, se habla de la radioterapia metabólica, que consiste en inyectar o hacer ingerir una dosis relativamente grande de una sustancia radioactiva en forma líquida para que se acumule en el órgano que se quiere tratar, donde actúa por medio de la radiación emitida sobre los tejidos en contacto con ella, produciendo la destrucción de las células tumorales. Es que en caso de perderse el control sobre el cual se está realizando el proceso de fisión, pueden generar radiaciones ionizantes. Como concepto central, las ondas electromagnéticas que van desde la luz, el sonido, la visión, pasan por ondas, rayos X, rayos gamma, todas son ondas electromagnéticas. Dependiendo del nivel de la frecuencia o de la energía de la onda electromagnética,
se transforma en ionizante o no ionizante. Es interesante este concepto. La energía nuclear con fines pacíficos para la generación de electricidad se empezó a desarrollar en los años 50. Su momento de máximo auge, cuando se instalaban más centrales nucleares en todo el mundo, fue a finales de los 70 y principio de los 80. A partir de este momento, debido a razones económicas y al rechazo social hacia este tipo de energía, acentuado por los accidentes nucleares de Three Miles Island en 1979 y Chernóbil en 1986, la industria nuclear ha desacelerado su marcha en algunos países. La crisis nuclear en la planta de Fukushima en Japón, después del terremoto y la ola gigante o tsunami en 2011, ha generado muchos debates políticos en casi todos los países que utilizan energía nuclear. Las repercusiones de Fukushima se perciben con intensidad dentro y fuera del país. En la Unión Europea se dan las dos posiciones ante la cuestión nuclear. Después del accidente de Fukushima, se empieza a hablar de consensuar una política común en relación a la energía nuclear, sobre todo en cuanto al establecimiento de estándares de seguridad a nivel europeo. En realidad, lo que hasta ahora se sabe, y hasta ahora pasó, nunca una planta nuclear falló. Nunca falló. ¿Qué quiere decir no fallar? Que trabaje de acuerdo a los niveles de diseño sobre la cual se hizo. Fukushima era un reactor preparado para un tsunami que, si mal no recuerdo, no superaba los 10 metros y se hablaba de 4 o 5 metros de altura. Pero el tsunami llegó a 14, 15 metros, por lo cual inundó el reactor y lo mojó por donde había. Pero ese reactor no estaba diseñado para 14 metros de tsunami. ¿Y por qué no lo habían diseñado? Porque dijeron que no iba a ocurrir. Entonces tampoco nadie diseña las cosas por hechos que no van a ocurrir. Ya sea porque yo no debo hacerlo o porque el comportamiento de la naturaleza no se presenta como tal. Por ejemplo, Atucha 2 no se piensa como que va a estar sometido a un terremoto de alto nivel de impacto. Se piensa que puede haber algún movimiento sísmico muy bajo, pero más que eso no. Si ocurre un terremoto de alto impacto, vamos a tener problemas. Hay varios países que siguen apostando a la energía nuclear, entre ellos Italia, el Reino Unido, Francia, Rusia y España, solo para nombrar algunos de los países de la Unión Europea. Pero sin olvidarnos de los Estados Unidos de América, el mayor generador de energía nuclear del mundo. A medida que avanza el tiempo y la calidad de la tecnología, los usos de la energía nuclear van creciendo y hay que destacar que sus fines pueden ser tanto pacíficos como bélicos. Su utilidad más popular tiene que ver con la creación de energía eléctrica, aunque todavía los costos son muy altos. No obstante, las tarifas se disminuyen constantemente gracias a los procesos tecnológicos y a la edificación de plantas nucleares de mayores dimensiones. Es evidente que una de las razones principales por la que se busca impulsar novedosos métodos en lo que respecta a la utilización de esta energía es la crisis petrolífera. En relación con esto, es fundamental comentar que la energía nuclear ya se emplea en la propulsión naval. Esto resulta sumamente ventajoso, ya que permite obtener una elevada velocidad de desplazamiento. Pero a pesar de todos estos usos mencionados, la energía nuclear está fuertemente ligada a la generación de armas. La energía nuclear puede ser usada para fines bélicos y ya se sabe que es muy peligrosa. Solo con pensar en lo sucedido con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, tenemos dos ejemplos importantes. Los ojos del mundo están puestos en Irán, pero en los últimos años ha habido otros países que han ampliado su capacidad nuclear. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a ver cuáles son estos países y en qué situación se encuentra su poderío nuclear y qué es lo que puede suceder.